Por la Virgencita de los Sicarios, don Pablo, se lo juro por la tumba de mi madre, que no sabíamos quién era la niña. Somos gente de bien, patrón. Perdónenos la vida, se lo suplicamos. El grito desgarrador rompió el silencio sepulcral que había devorado el restaurante La Estancia, un lugar que hasta hace 20 minutos olía a sancocho trifásico y a negocios lícitos, y que ahora apestaba al sudor ácido del miedo puro. 3 hombres, los hermanos Castañeda, estaban de rodillas en el centro del salón, con las camisas de seda italiana empapadas y los pantalones manchados de la humillación incontrolable que provoca el terror absoluto. No había sangre en el piso, ni una sola gota, pero el aire estaba tan cargado de violencia contenida que pesaba en los pulmones como plomo derretido. Frente a ellos, sentado con una calma que resultaba obscena dadas las circunstancias, estaba Pablo Emilio Escobar Gaviria. El patrón no gritaba, no manoteaba, ni siquiera los miraba directamente. Su atención estaba dedicada enteramente a una tarea minúscula y delicada: limpiar los lentes de sus gafas con una servilleta de lino blanco. Frotaba el cristal con movimientos circulares, lentos, hipnóticos, una y otra vez, mientras el sonido de los sollozos de los 3 hombres rebotaba contra las paredes del restaurante vacío, cuyas persianas habían sido bajadas para convertir el mediodía soleado de Medellín en una penumbra privada. A la derecha de Pablo, ajena a que la vida de 3 hombres pendía de un hilo más delgado que un cabello, estaba Manuela. La niña, con sus 7 años y un vestido de encaje impecable, terminaba de comerse un helado de vainilla, columpiando los pies que no alcanzaban el suelo. En su mejilla todavía brillaba el rastro húmedo de una lágrima reciente, la única evidencia del caos que había desatado el infierno en la tierra. «Cállense», susurró Pablo. No alzó la voz. Fue un susurro apenas perceptible, pero tuvo el efecto de un trueno. Los hermanos Castañeda, hijos de ganaderos poderosos del valle, acostumbrados a comprar conciencias y atropellar campesinos con sus camionetas blindadas, enmudecieron al instante. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado y el suave clic-clic de la cuchara de Manuela tocando el fondo de la copa de cristal. Pablo levantó la servilleta y observó los lentes a contraluz para asegurarse de que no quedara ni una mota de polvo. Satisfecho, se los colocó lentamente, acomodándolos sobre el puente de su nariz. Solo entonces, con la visión clara y la mirada fría como el mármol de una lápida, se dignó a mirar a los 3 berracos que temblaban en el suelo. «Ustedes cometieron 2 errores imperdonables el día de hoy, caballeros», dijo Pablo con un tono casi pedagógico, como un maestro decepcionado con alumnos torpes. El primero fue creer que porque tienen apellidos de abolengo y billeteras gordas, son dueños de Medellín. Aquí, en mi ciudad, el respeto no se compra con ganado ni con tierras. El respeto se gana. Pablo hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. Pero ese error se podría perdonar con una multa, con un susto, tal vez mandándolos a caminar descalzos hasta su casa. Pero el segundo error... Pablo negó con la cabeza, y una sombra cruzó su rostro, borrando cualquier rastro de humanidad. El segundo error fue hacer llorar a mi princesa. Uno de los hermanos, el mayor, intentó hablar, balbuceando una excusa patética. «Don Pablo, nosotros estábamos tomados, fue una chanza, no vimos...» «Chist», Pablo levantó un dedo índice, cortando el aire. «No me insulte con excusas baratas. Ustedes vieron a una niña con su nana. Una niña que los miró feo porque ustedes son unos payasos ruidosos. Y en lugar de comportarse como varones, decidieron tirarle el helado al piso y gritarle como si fueran los dueños del mundo. ¿Eso es lo que les enseñó su papá en la finca? ¿A ser valientes con las niñas chiquitas?» Pablo se volvió hacia Manuela.
y con una ternura que contrastaba brutalmente con la amenaza latente, le limpió la comisura de los labios con el pulgar. —¿Estaba rico el helado, mi amor? —preguntó suavemente. —Sí, papi —respondió la niña con voz dulce—, pero el otro se me cayó. —No se te cayó, mi vida, te lo tumbaron —corrigió Pablo, volviendo su mirada de reptil hacia los Castañeda—. Y en esta vida todo lo que se tumba se tiene que pagar. El ambiente se tensó aún más cuando el Limón, el jefe de seguridad de Pablo, que permanecía como una estatua en la esquina, dio un paso al frente. El sonido metálico de un seguro quitándose resonó en el silencio. Los hermanos se abrazaron entre sí, cerrando los ojos, esperando el fogonazo, el dolor, el final. Sabían quién era este hombre. Sabían que en las comunas de Medellín se decía que si el diablo tuviera miedo, rezaría para no encontrarse con Pablo Escobar de mal genio. Pero Pablo levantó la mano, deteniendo a el Limón. No, Limón, todavía no. La muerte es un regalo para el que está sufriendo, y estos señores apenas están empezando a entender en qué se metieron. Pablo se puso de pie. Su estatura no era imponente, pero su sombra parecía cubrir todo el restaurante. Caminó lentamente alrededor de la mesa hasta quedar detrás de los tres hombres arrodillados. Podía oler su miedo, una mezcla de alcohol rancio y pánico visceral. «Ustedes son unos gomelos arrogantes», dijo Pablo, paseándose como un tigre que examina su comida. «Creen que el mundo es su patio de recreo. Creen que pueden venir a mi ciudad, a mi casa, a humillar a mi sangre y salir caminando como si nada. Si esta historia te está atrapando y quieres saber cómo la arrogancia se paga caro en el mundo del patrón, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. No querrás perderte la lección que viene». Pablo se detuvo frente al mayor de los Castañeda y se agachó hasta quedar cara a cara con él. El joven no podía sostenerle la mirada. Temblaba tan violentamente que sus dientes castañeaban. «Míreme», ordenó Pablo. El joven obedeció, con los ojos inyectados en lágrimas. «Usted le gritó a mi hija, usted la hizo sentir pequeña, usted le quitó la sonrisa por 10 minutos. ¿Sabe cuánto vale una sonrisa de mi hija?» «No, no, señor», gimió el hombre. «Vale más que toda la cocaína que sale de este país, vale más que todas las vacas de su papá, vale más que sus miserables vidas». Pablo se levantó bruscamente, como si la cercanía con ellos le provocara náuseas. Se ajustó el pantalón y miró a el Limón. «Limón, llévatelos». «¿Al basurero, patrón?», preguntó el sicario refiriéndose al lugar donde desaparecían los enemigos para siempre. Los Castañeda soltaron un alarido de terror, rogando por sus madres, por Dios, por todos los santos. «No», dijo Pablo con una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. «Eso sería demasiado fácil. Estos niños ricos necesitan aprender cómo se vive en la realidad. Necesitan aprender lo que es el trabajo duro, el hambre y la humildad. Vamos a enseñarles a ser hombres, aunque se nos vaya la vida en ello». Pablo tomó la mano de Manuela, quien saltó de la silla feliz, ajena al destino cruel que su padre acababa de maquinar para esos hombres. Mientras caminaban hacia la salida, Pablo se detuvo en el umbral y miró por última vez a los tres bultos humanos que sollozaban en el suelo. «Llévelos a la comuna nororiental», ordenó Pablo, con la voz desprovista de emoción. «Quítenles esa ropa de maricas. Quítenles los relojes, las cadenas, los zapatos, que no les quede nada más que la piel. Y Limón, diga, patrón, que nadie los toque. No quiero que les falte ni un pelo, pero quiero que deseen estar muertos antes de que caiga el sol». Pablo salió del restaurante con su hija de la mano, saliendo a la luz del día, dejando atrás a tres hombres que acababan de descubrir
que hay destinos mucho peores que la muerte cuando uno se atreve a despertar la ira de un padre que además es el dueño del infierno. 3 horas antes de que el infierno abriera sus puertas para tragarse los vivos, los hermanos Castañeda se sentían los dueños del universo. «Acelere, Julián, que esa chiva no se va a mover sola», gritó Darío, el menor de los 3, sacando medio cuerpo por la ventana de la Toyota Land Cruiser nueva, botella de aguardiente en mano, mientras le hacía gestos obscenos a un bus escalera que subía con dificultad por las palmas. Julián, el mayor, hundió el pie en el acelerador con una sonrisa torcida, ignorando el claxon del bus y los gritos de los pasajeros. El motor rugió como una bestia herida y la camioneta adelantó en una curva ciega, invadiendo el carril contrario con una imprudencia suicida. Eran las 12 del día en Medellín. El sol picaba en la nuca y los Castañeda estaban borrachos de guaro, de plata y de esa estupidez peligrosa que da el creerse intocable porque papito tiene fincas en el valle. No eran de Medellín. Se les notaba en el cantadito al hablar, en la ropa demasiado llamativa para la sobriedad paisa y sobre todo en la falta de ese sexto sentido que todo habitante de Medellín había desarrollado en los 80, el respeto por el silencio. En la ciudad de la eterna primavera, quien hablaba duro solía terminar mudo para siempre, pero los Castañeda, recién llegados de Cali con los bolsillos llenos de dólares del ganado, creían que el mundo era una extensión de su hacienda. «Esto es una chimba, ¿oís?», bramó Felipe, el del medio, golpeando el tablero de la camioneta. «Aquí la gente camina como asustada, hermano. Les falta berraquera. Nosotros venimos a enseñarles cómo se vive la vida sabrosa». La camioneta derrapó al entrar al parqueadero de la estancia. Julián frenó en seco, casi golpeando el parachoques de un Mercedes negro estacionado en la sombra. Un valet parking corrió hacia ellos, pálido, con los ojos desorbitados al ver la maniobra. «Cuidado, patrón», dijo el muchacho con la voz temblorosa. «Ese carro qué, sapo», interrumpió Julián, bajándose de un salto y tirándole las llaves al pecho al muchacho con desprecio. «Es un carro viejo. El mío vale el doble. Parquéalo donde yo lo vea y cuidado me lo raya o le cobro la pintura con la piel». Los 3 hermanos se rieron como hienas y caminaron hacia la entrada del restaurante, empujando la puerta de madera tallada con la sutileza de un allanamiento. El aire acondicionado los golpeó de frente, secándoles el sudor de la borrachera, pero no les bajó los humos. El restaurante estaba lleno, pero era un lleno silencioso, respetuoso. Familias almorzando, hombres de negocios cerrando tratos en voz baja, el tintineo suave de los cubiertos. La entrada de los Castañeda rompió esa armonía como una piedra contra un espejo. Hablaban a gritos, pedían mesa chasqueando los dedos, exigían la mejor ubicación como si hubieran comprado el local. El capitán de meseros, un hombre mayor con más canas que paciencia, se les acercó con una sonrisa tensa. «Caballeros, bienvenidos. Si me permiten un momento, estamos preparando una mesa». «¿Un momento?», ladró Darío tambaleándose. «Nosotros no esperamos, viejo, nosotros pagamos, queremos esa mesa de allá». Señaló una mesa amplia cerca del ventanal que estaba reservada pero vacía. Sin esperar respuesta, los 3 hermanos se abrieron paso entre los comensales, golpeando sillas y hombros sin pedir permiso. Se desplomaron en las sillas, estirando las piernas y pidiendo una botella de whisky, sello azul a gritos. «¡Y que sea rápido, que tengo sed de la mala!», gritó Felipe. La tensión en el restaurante era palpable. Los comensales locales bajaron la mirada, concentrándose en sus platos. Sabían reconocer el peligro, no el peligro calculado de los muchachos del barrio, sino el peligro errático de los forasteros con dinero y sin código. Fue entonces cuando ocurrió. En la mesa contigua, protegida por una esquina discreta y rodeada de plantas ornamentales, estaba la niña.
Manuela. Tenía el cabello recogido en 2 coletas perfectas y comía su helado con la concentración absoluta de la infancia. A su lado, su nana, una mujer robusta y vigilante, le limpiaba una gota de vainilla que amenazaba con manchar el vestido. Julián, que ya se había servido el primer trago de whisky sin esperar el hielo, sintió una mirada sobre él. Giró la cabeza y se encontró con los ojos grandes y oscuros de Manuela. La niña no lo miraba con juicio ni con miedo, lo miraba con simple curiosidad, fascinada por el sombrero vuelteado exagerado que Julián había insistido en usar dentro del local. Para un hombre sobrio hubiera sido una mirada inocente. Para Julián Castañeda, borracho de poder y paranoia, fue un desafío. «¿Qué mirás vos?», soltó Julián, inclinándose hacia la niña. La nana se tensó de inmediato, interponiendo su cuerpo ligeramente. «Disculpe, señor, la niña solo está mirando el sombrero», dijo la mujer con voz suave, tratando de desactivar la bomba. «Pues que mire para otro lado», replicó Julián, alzando la voz para que sus hermanos celebraran su hombría. «A mí no me visajea nadie, y menos una mocosa». Manuela, asustada por el tono agresivo, se encogió en su silla, pero no apartó la mirada. Había crecido rodeada de hombres fuertes, de hombres que mandaban, y algo en su instinto le decía que este hombre que gritaba no era fuerte, solo ruidoso. Esa falta de sumisión terminó de romper el ego frágil de Julián. Se levantó de la silla, tambaleándose, y se acercó a la mesa de la niña. El restaurante entero contuvo la respiración. El capitán de meseros hizo un gesto desesperado a uno de sus ayudantes para que corriera a la cocina, pero ya era tarde. «Te estoy hablando, niña», gruñó Julián manoteando. «¿No te enseñaron a respetar a los mayores?». Con un movimiento torpe y violento, Julián lanzó un manotazo al aire para asustarla. Su mano golpeó la copa de helado que Manuela sostenía. El cristal se rompió contra el suelo con un estruendo que sonó como un disparo en el silencio del restaurante. El helado de vainilla salpicó los zapatos de charol de la niña y el borde de su vestido inmaculado. Manuela se quedó paralizada un segundo mirando el desastre y luego rompió a llorar. No era un llanto de berrinche, era el llanto del susto puro, del miedo a la violencia repentina. «Julián, hermano, deja la vaina», dijo Felipe, riéndose nerviosamente, no por prudencia, sino porque la escena empezaba a llamar demasiado la atención. «¡Que deje la vaina nada!», gritó Julián, envalentonado por su propia estupidez. «Que aprenda que a los Castañeda se les respeta, y usted, señora», señaló a la nana, «limpie ese mierdero o la pongo a lamer el piso». El capitán de meseros llegó corriendo, pálido como un muerto. «Señor, por favor, le ruego», susurró el hombre, con las manos temblando. «Le invito la cuenta, le doy lo que quiera, pero siéntese. Usted no sabe...». «¿Yo no sé qué?», Julián agarró al capitán por la solapa de la chaqueta. «¿Usted no sabe quién soy yo? Yo soy Julián Castañeda, y yo compro este chuzo y lo convierto en un establo si me da la gana». La nana, abrazando a Manuela que sollozaba contra su pecho, levantó la mirada hacia Julián. No había miedo en sus ojos, sino una lástima profunda y aterradora. «Señor», dijo la nana con una voz que cortó el aire más que los gritos del borracho, «usted acaba de cometer el error más grande de su vida. Rece lo que sepa». Julián soltó una carcajada, una risa fea y aguardentosa que rebotó en las paredes. «Pues que venga el que sea», gritó abriendo los brazos. «Aquí los espero». Nadie respondió. De repente, el restaurante se vació de sonido. Los cubiertos dejaron de sonar. Las conversaciones murieron. En la entrada la puerta se cerró con un golpe seco y el letrero de cerrado giró hacia la calle. Las persianas empezaron a bajar lentamente, bloqueando el sol del mediodía, sumiendo el lugar en una penumbra artificial. La risa de Julián se atragantó en su garganta. Miró a sus hermanos.
Darío ya no se reía. Miraba hacia la cocina, de donde salían 3 sombras silenciosas. Felipe había soltado el vaso de whisky que se derramaba sobre el mantel blanco. El aire cambió. Ya no olía a comida ni a licor. Olía a sentencia. Desde el fondo del pasillo, una figura caminaba con paso tranquilo. No corría, no gritaba. Solo caminaba hacia ellos, ajustándose unas gafas en el rostro, mientras el mundo exterior desaparecía y la realidad de los Castañeda comenzaba a desmoronarse ladrillo por ladrillo. La penumbra que invadió el restaurante La Estancia no era natural. No era la oscuridad suave de una nube pasajera, sino una sombra densa, mecánica, provocada por el descenso coordinado de las persianas de acero que sellaron el mundo exterior. El sonido de los motores bajando las cortinas metálicas fue el único ruido que se atrevió a competir con la respiración entrecortada de los hermanos Castañeda. Julián, todavía aferrado a los últimos vapores de su borrachera, parpadeó, tratando de enfocar la figura que se acercaba desde el fondo del pasillo. Su cerebro, nublado por el whisky y la arrogancia, se negaba a procesar la señal de peligro que su instinto animal le gritaba a los 4 vientos. «¡Ay, quién apagó la luz!», bramó Julián girándose hacia el capitán de meseros. «Oiga, viejo, abra eso que hace calor y traiga otra botella que no le he dado permiso de cerrar el chuzo». Pero el capitán de meseros ya no estaba. En su lugar, donde antes había un hombre servicial de chaleco y corbata, ahora había un vacío. El personal del restaurante se había evaporado con la eficiencia de fantasmas entrenados. No había cocineros asomándose, no había ayudantes recogiendo platos. Solo estaban ellos 3, la niña, la nana y las sombras que empezaban a despegarse de las paredes. Felipe, el hermano del medio, fue el primero en sentir el frío real. No el del aire acondicionado, sino ese frío que sube por la espina dorsal cuando uno se da cuenta de que ha entrado en la jaula del león por su propia voluntad. Le dio un codazo a Julián. «Hermano, vámonos», susurró Felipe con la voz temblorosa. «Esto no me gusta. Aquí pasa algo raro». «¿Raro de qué?». Julián se sacudió el brazo de su hermano. «Son unos montañeros que se asustaron porque les hablamos duro. Ya va a ver cómo arreglo esto». Julián metió la mano en el bolsillo y sacó un fajo de billetes arrugados. Eran pesos y dólares mezclados, una fortuna pequeña que en Cali les abría puertas y callaba bocas. «Oigan», gritó al aire, lanzando los billetes sobre la mesa manchada de whisky. «Ahí hay para pagar el helado de la mocosa y para comprar el local si me da la gana. Ahora abran la maldita puerta». Los billetes cayeron como hojas muertas. Nadie se movió para recogerlos. En el mundo del narcotráfico de Medellín, el dinero tirado de esa manera era una ofensa, no una oferta, y el silencio que siguió fue la respuesta más aterradora posible. Su dinero no valía nada allí. De las sombras emergió un hombre. No era Pablo todavía. Era John Jairo Arias, alias Pinina, pequeño, de aspecto casi frágil, pero con unos ojos que habían visto el final de cientos de hombres. No llevaba armas visibles, solo un radio de comunicaciones en la mano y una mirada de desprecio absoluto. Se acercó a la mesa de los Castañeda con paso lento. Julián, inflando el pecho como un gallo de pelea, se le enfrentó. «¿Y vos quién sos, enano? ¿El que barre? Abrime la puerta ya o...». Pinina ni siquiera parpadeó. Con un movimiento tan rápido que pareció un truco de magia, le dio una bofetada a Julián. No fue un puño, fue una cachetada con la mano abierta, seca, sonora, humillante. El sonido estalló en el salón como un latigazo. Julián retrocedió, llevándose la mano a la mejilla más sorprendido que dolido. Nadie nunca le había puesto una mano encima. «Esa boca», dijo Pinina con voz suave, casi cordial,
es la que los va a matar hoy. Si vuelve a alzar la voz delante de la niña, le coso los labios con alambre dulce. Darío, el hermano menor, que hasta ese momento había estado callado, intentó sacar el naciente «Usted no sabe quién es mi papá», que tenía atorado en la garganta. «Mire, señor», dijo Darío, tratando de sonar conciliador, pero fallando por el temblor en su voz. «Mi papá es don Octavio Castañeda, del Valle. Somos gente importante. Si esto es un secuestro, diga cuánto quiere y mi viejo paga. Pero déjenos salir». Pinina soltó una risa corta, sin alegría. «¿Don Octavio?», preguntó mirando a sus compañeros invisibles en la penumbra. «¿Alguien aquí conoce a don Octavio?». Nadie respondió. «Aquí su papá no es nadie, muchacho. Aquí el único don que existe está a punto de decidir si ustedes salen caminando o en bolsas negras. Y créame, a él no le importa la plata de su papá. Él usa esa plata para prender fogatas cuando tiene frío». Fue en ese momento exacto que la borrachera se les bajó de golpe. Fue un proceso físico, violento. El alcohol se evaporó de su sangre y fue reemplazado por adrenalina pura y tóxica. Julián miró alrededor, buscando una salida, una ventana, algo, pero las persianas eran de acero sólido. La puerta principal estaba bloqueada por dos hombres que parecían armarios empotrados. La salida de emergencia de la cocina estaba custodiada por otro hombre que limpiaba sus uñas con un cuchillo de monte. Estaban atrapados. Julián, desesperado, sacó su teléfono celular, uno de esos ladrillos enormes y costosos que eran rareza en la época. Marcó el número de su padre con dedos torpes. Necesitaba oír la voz de autoridad, necesitaba que alguien del mundo exterior validara su existencia. Se llevó el teléfono a la oreja. Silencio. No había tono, no había señal. Miró la pantalla. Sin servicio. «Aquí no entran ni salen llamadas, Gomelo», dijo Pinina sentándose en el borde de una mesa vacía. «Aquí solo entra la voluntad del patrón». Julián bajó el teléfono lentamente, sintiendo cómo el piso se movía bajo sus pies. Miró hacia la mesa del rincón. La nana ya no estaba limpiando el vestido de la niña. Ahora estaba de pie, con una postura digna, protegiendo a la pequeña. Y la niña ya no lloraba. Los miraba con esa curiosidad infantil que ahora les parecía el juicio final. Entonces, la nana habló. No les habló a ellos, sino a Pinina. «Don John», dijo la mujer, «la niña pregunta si ya se puede ir a la casa. Dice que estos señores huelen feo». «Dígale a la niña Manuela que ya casi», respondió Pinina con deferencia, «que el papá ya está aquí para arreglar el desorden». La palabra golpeó a los hermanos como un mazo. «Manuela». Los tres intercambiaron miradas de pánico absoluto. En Colombia, en 1988, solo había una Manuela que importara tanto. Solo había una niña cuyo nombre hacía que hombres como Pinina bajaran la cabeza y hablaran con suavidad. «No puede ser», susurró Felipe, poniéndose blanco como el papel. «Julián, marica, dime que no es... Es la hija de Pablo», murmuró Julián, sintiendo que las rodillas le fallaban. «Le tumbé el helado a la hija de Pablo Escobar. El peso de la realidad cayó sobre ellos. No habían ofendido a un empresario cualquiera. No se habían metido con un político corrupto al que se podía sobornar. Se habían metido con la única cosa sagrada para el hombre más violento y poderoso del hemisferio. Habían tocado a su familia. En ese instante, la puerta de la oficina del gerente, al fondo del restaurante, se abrió. El sonido de la chapa girando fue estruendoso en el silencio. Los tres hermanos se giraron hacia allá, como girasoles buscando un sol negro. No salió nadie corriendo. No salieron hombres con ametralladoras gritando. Salió un hombre de estatura media, con una camisa blanca impecable, caminando despacio, con las manos en los bolsillos.
Se detuvo un momento para ajustar un cuadro que estaba ligeramente torcido en la pared. La calma de ese gesto fue lo que terminó de romper la psiquis de los Castañeda. Esa tranquilidad doméstica en medio de una situación de secuestro implicaba un control tan absoluto que resultaba divino. El hombre caminó hacia la luz tenue que caía sobre el centro del salón. Se detuvo a unos metros de ellos. Los miró, no con odio, sino con una curiosidad científica, como quien mira un insecto raro antes de pisarlo. Los hermanos Castañeda sintieron el impulso instintivo de correr, de pelear, de gritar, pero sus cuerpos no respondieron. El miedo los había petrificado. Sabían que cualquier movimiento brusco sería su fin. Sabían que ya no había vuelta atrás. Habían cruzado el Rubicón, y en la otra orilla no los esperaba la gloria, sino el monstruo. Pablo Escobar sacó un pañuelo del bolsillo y se secó la frente, aunque el lugar estaba helado. «Buenas tardes», dijo Pablo. Su voz era suave, casi amable. «Escuché que hubo un accidente con un helado». Julián abrió la boca para hablar, para pedir perdón, para ofrecer su vida a cambio de borrar los últimos 10 minutos, pero de su garganta solo salió un gemido ahogado. El punto de no retorno había quedado atrás hacía mucho tiempo. Ahora solo quedaba la caída. El saludo de Pablo Escobar flotó en el aire viciado del restaurante como una pluma de plomo. «Buenas tardes». 2 palabras simples, pronunciadas con una cortesía de pueblo, de esas que usan los abuelos antes de ofrecer un tinto, pero que en la boca del patrón sonaban a sentencia de muerte irrevocable. Julián Castañeda sintió que la lengua se le hinchaba dentro de la boca, convirtiéndose en un trapo seco e inútil. Quiso responder, quiso invocar el «usted no sabe quién soy yo», que tantas veces lo había salvado de peleas de bar en Cali, pero su cerebro reptiliano había tomado el control. Y ese cerebro primitivo sabía una sola cosa: cuando estás frente al depredador alfa, no te mueves, no respiras, no existes. Pablo no esperó respuesta. No la necesitaba. Avanzó esos últimos metros que lo separaban de la mesa con una lentitud exasperante. Sus zapatos de cuero suave no hacían ruido sobre la baldosa. Se detuvo justo frente al charco de helado de vainilla que se derretía tristemente en el suelo, una mancha blanca y pegajosa que contrastaba con la oscuridad inminente del lugar. «Vea, pues», dijo Pablo, mirando el helado y luego subiendo la vista hacia los pantalones manchados de Julián. «¡Qué desperdicio! A mi hija le gusta mucho ese sabor. Es vainilla importada, sabían». Felipe, el hermano del medio, empezó a llorar. Fue un sonido patético, un gemido agudo que se escapó de su garganta cerrada. Se orinó encima. La mancha oscura se extendió por la entrepierna de sus pantalones de lino beige, visible para todos, el símbolo definitivo de la derrota. Pablo lo miró con una mueca de disgusto, arrugando la nariz levemente. «Huele a miedo, muchacho, y un poquito a amoníaco. Debería tener más dignidad delante de una dama». El patrón hizo un gesto con la cabeza hacia Manuela, que seguía de pie junto a su nana, observando la escena con los ojos muy abiertos. La niña no parecía traumatizada, sino expectante, confiada en la omnipotencia de su padre para arreglar el mundo que estos extraños habían roto. «Manuela, mi amor», dijo Pablo sin dejar de mirar a los hermanos. «Ven aquí un momento». La nana dudó un segundo, un acto de valentía suicida instintiva, pero la mirada de Pablo se suavizó solo para ella. «Tranquila, Berta. Tráigala». La niña se soltó de la mano de la nana y caminó hacia su padre. Pablo se agachó, ignorando a los 3 hombres que temblaban a centímetros de él, y quedó a la altura de su hija. Con una delicadeza infinita le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja. «¿Cuál fue, princesa?»,
preguntó Pablo en un susurro. ¿Cuál de estos 3 caballeros fue el que te tumbó el helado? El silencio se estiró hasta el punto de ruptura. Los 3 hermanos contenían la respiración, rezando a dioses en los que no creían para que el dedo de la niña no los señalara. Julián cerró los ojos esperando el impacto. Manuela levantó su pequeño dedo índice y señaló directamente al pecho de Julián. Ese, papi, el del sombrero feo. Y me gritó. Pablo asintió lentamente, como si acabara de recibir un informe financiero crucial. Se puso de pie y miró a Julián. La mirada ya no era cortés, era un abismo. El del sombrero feo, repitió Pablo masticando las palabras. Quítese eso. Julián, con las manos temblando tanto que parecía tener convulsiones, se quitó el sombrero volteado. Al hacerlo, dejó ver su rostro bañado en sudor frío, pálido como la cera, con los ojos desorbitados de un animal atrapado en los faros de un camión. «Don Pablo», logró susurrar Julián, la voz rota y reconocible. «Yo no sabía. Le juro por mi Madre Santísima. Yo pago el helado, pago el piso, le doy la camioneta». «¿Pagar?», interrumpió Pablo, ladeando la cabeza. «Usted cree que esto es un problema de plata. Eso es lo triste de ustedes, los ricos de cuna. Creen que todo tiene precio. Pero hay cosas, joven Castañeda, que no se compran. La tranquilidad de mi hija no tiene precio. El susto que le hizo pasar no tiene precio». Pablo dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Julián. El olor a colonia cara del muchacho se mezclaba ahora con el hedor del miedo de su hermano. «Usted le gritó», dijo Pablo, bajando la voz hasta convertirla en un gruñido. «Usted usó su voz de hombre, su voz de macho, para asustar a una niña de 7 años. ¿Se siente muy grande? ¿Se siente muy varón?» Julián negó con la cabeza frenéticamente, las lágrimas empezando a brotar sin control. «No, señor, no. Soy una basura, perdóneme». «Sí, lo es», confirmó Pablo secamente. «Y las basuras no se paran frente a mí, al suelo». La orden no fue gritada. Fue dicha con el tono que uno usa para mandar a un perro. Y Julián, el heredero arrogante, el matón de discoteca, se desplomó. Sus rodillas golpearon el suelo con un ruido seco. No fue un acto de contrición, fue un colapso físico ante la autoridad absoluta. Sus hermanos, Darío y Felipe, lo siguieron inmediatamente, cayendo de rodillas a su lado, formando una trinidad de miseria en el centro del restaurante. Pinina, que había estado observando desde la barra, se acercó. Con el cabo de su revólver, le dio un golpe seco a Julián en la boca. No fue para noquearlo, fue para marcarlo. El labio de Julián se partió y un hilo de sangre comenzó a correr por su barbilla, goteando sobre su camisa de seda. «Para que se acuerde de cerrar la boca», dijo Pinina, sonriendo sin alegría. Pablo suspiró, como si todo esto fuera una molestia burocrática que le quitaba tiempo valioso. Miró el reloj en su muñeca, un Rolex de oro que brillaba en la penumbra. «Limón», llamó sin voltearse. «Patrón, trae otra copa de helado para la niña y siéntala en la mesa del fondo con Berta. Que no vea lo que sigue, pero que escuche. Quiero que escuche cómo piden perdón». Berta se llevó a Manuela rápidamente. La niña se fue feliz, prometida de otro postre, ajena a la violencia psicológica que estaba a punto de desatarse. Pablo se quedó solo frente a los 3 hombres arrodillados. Julián lloraba sangre y mocos. Felipe sollozaba en su propia orina. Darío rezaba el Ave María en voz baja, en un bucle histérico. El patrón arrastró una silla del centro del salón. La madera rechinó contra el piso. Se sentó frente a ellos, cruzando una pierna sobre la otra con una elegancia casual. Se quitó las gafas, notando una pequeña mancha imaginaria en el lente derecho. Tomó una servilleta de lino de la mesa más cercana. Ahí estaba, la imagen del inicio.
el hombre más peligroso del mundo, sentado cómodamente, limpiando sus gafas con paciencia infinita, mientras 3 vidas se deshacían a sus pies. El ciclo se había cerrado. El bravucón del sombrero se había convertido en el suplicante sangrante. Pablo levantó los lentes a contraluz, examinando el cristal. ¿Saben?, dijo Pablo, rompiendo el silencio de los sollozos con su voz tranquila. A veces pienso que Dios me manda estas pruebas para ver si todavía tengo paciencia. Hoy, muchachos, me agarraron en un buen día. Si fuera ayer los hubiera picado y se los hubiera dado a los hipopótamos en Nápoles. Julián alzó la vista, con el rostro deformado por el miedo y el golpe. Gracias, don Pablo, balbuceó, creyendo ver una luz de esperanza. Pablo se puso las gafas lentamente, ajustándolas sobre su nariz. Su mirada magnificada por los lentes era la de un juez que ya ha firmado la sentencia, pero que quiere disfrutar leyendo los cargos. No me dé las gracias todavía, dijo Pablo, y su sonrisa desapareció por completo. Porque lo que viene ahora es una lección de anatomía y respeto. Y créame, Julián, vas a desear haberte quedado en el bus escalera. El patrón se recostó en la silla, entrelazó los dedos sobre su regazo y asintió levemente hacia Pinina y el Limón, que esperaban en las sombras. Empecemos. Si esta historia de cómo el destino atrapa a los arrogantes te tiene al borde del asiento, dale like al video ahora mismo para ayudarnos a llegar a la meta. No olvides suscribirte para ver cómo termina esta lección de humildad. El sonido de la palabra «empecemos» no detonó una lluvia de balas, como los hermanos Castañeda esperaban en sus pesadillas más febriles. No hubo fuego, no hubo plomo volando, no hubo el estruendo sordo de los silenciadores escupiendo muerte. Hubo algo peor, la burocracia del terror. Pinina y el Limón, los 2 ángeles de la muerte que flanqueaban a Pablo, dieron un paso al frente con la sincronización de bailarines macabros. Julián cerró los ojos y encogió los hombros, esperando el impacto frío del metal en la nuca, ese beso de la viuda del que tanto hablaban en los corridos prohibidos. Pero el impacto nunca llegó. En su lugar sintió una mano pequeña pero fuerte, como una garra de acero que le arrancaba el reloj de oro de la muñeca. «Reloj Cartier, edición limitada», dijo Pinina, examinando la pieza bajo la luz tenue con el ojo crítico de un joyero del mercado negro. «Bonito. Lástima que marque la hora de un hombre muerto». Pinina tiró el reloj sobre la mesa con desprecio. El oro chocó contra la madera con un ruido hueco. «Desnúdense», ordenó Pablo. La orden flotó en el aire, absurda y ridícula. Julián abrió un ojo, confundido entre el pánico y la incredulidad. ¿Cómo dijo don Pablo? «Que se empeloten, mijo. ¿O es que también estás sordo, además de bruto?», respondió Pablo, volviendo a recostarse en la silla, observando sus uñas impecables. «Esa ropa que traen, esa seda italiana, esos mocasines de cuero de becerro, eso es ropa de patrones. Y ustedes, caballeros, acaban de perder ese rango. A partir de este momento, ustedes no son patrones de nada. Ni siquiera son dueños de su propio sudor». Felipe, el hermano del medio, que seguía sollozando bajito, empezó a desabotonarse la camisa con manos temblorosas. Los dedos no le respondían. El miedo lo había vuelto torpe. Darío lo imitó, quitándose los zapatos con la urgencia de quien se quita algo en llamas. Julián, el mayor, el que había gritado y amenazado hacía media hora, fue el último. Se quitó la camisa empapada en sudor y sangre, revelando un torso pálido y suave, el cuerpo de alguien que nunca ha levantado nada más pesado que una copa de whisky. Quedaron en ropa interior en medio del restaurante elegante, 3 figuras patéticas tiritando bajo el aire acondicionado.
La humillación era física. Sin sus trajes caros, sin sus sombreros y sin sus relojes, se veían pequeños, inofensivos, ridículos. Pablo se levantó y caminó alrededor de ellos, inspeccionando la mercancía. «Mírense», dijo con asco. Pura piel suavecita, manos de pianista, nunca han agarrado una pala, nunca han mezclado cemento, nunca han sentido el sol de las 12 quemándoles el lomo. ¿Ustedes creen que Medellín se construyó con gritos y billetes? No, señores. Esta ciudad se levantó a punta de camello, de gente berraca que madruga y no se queja. Pablo se detuvo frente a Julián y le dio una palmadita suave en la mejilla, justo donde Pinina lo había golpeado. Ustedes querían ser dueños de la ciudad, ¿cierto? Pues les voy a dar el gusto. Van a ayudar a construirla. Pablo hizo una seña a El Limón, quien sacó de una bolsa de basura 3 overoles de trabajo, sucios, manchados de grasa y pintura vieja, y 3 pares de botas de caucho desgastadas. «Pónganse eso», ordenó El Limón, tirando la ropa al suelo frente a ellos. Mientras los hermanos se vestían con los trapos ajenos, que les quedaban grandes y olían a sudor rancio de otros hombres, Pablo explicó su plan. No era una ejecución, era una reeducación. «Muchos dirán que soy un monstruo», comenzó Pablo, paseándose por el salón con las manos en la espalda, como un filósofo dando cátedra. «Pero yo soy un hombre justo. Si los mato ahora no aprenden nada. Y lo peor, sus papás en el valle van a decir que murieron como mártires, como víctimas de la violencia. No, eso sería un desperdicio. Yo quiero que ustedes vivan, quiero que sientan». Se detuvo y los miró con una intensidad que quemaba. «Se van a ir para la comuna nororiental. Allá, en el barrio que lleva mi nombre, estamos haciendo unas casitas para la gente que vivía en el basurero de Moravia. Gente humilde, gente buena, gente a la que ustedes mirarían por encima del hombro. Bueno, pues a partir de hoy, ustedes son sus empleados». Julián levantó la vista, sin entender del todo. «¿Trabajar? ¿Ese era el castigo? Van a pegar ladrillo», continuó Pablo. «Van a cargar bultos de cemento, van a cavar zanjas para el alcantarillado. Y lo van a hacer descalzos si las botas les tallan, porque no van a tener nada más. Van a trabajar de sol a sol, bajo las órdenes de mis capataces. Y cuidado, mucho cuidado con mirarme mal a un obrero o con negarle el saludo a una señora. Porque allá, en mi barrio, ustedes son menos que los perros callejeros». «Don Pablo», se atrevió a susurrar Julián. «¿Por cuánto tiempo?» Pablo sonrió. Esa sonrisa helada que usaba cuando cerraba un negocio imposible. «Hasta que se les caigan las manos o hasta que se les caiga el orgullo. Lo que pase primero. Digamos, un mes de vida honesta. Si aguantan, si sobreviven al trabajo y a la vergüenza, yo mismo les pago el pasaje de vuelta al valle. Pero si intentan volarse, si intentan llamar a alguien, o si simplemente me aburren». Pablo no terminó la frase. No hacía falta. Miró a Pinina. «Pinina, que les tomen una foto». John Jairo sacó una cámara Polaroid instantánea. «Sonrían, princesas», gritó Pinina con burla. El flash estalló, capturando para la eternidad la imagen de los 3 herederos Castañeda, vestidos con harapos, golpeados y aterrorizados. Pablo tomó la foto que salía de la cámara, la sopló suavemente para que se revelara y asintió satisfecho. «Esta foto se la voy a mandar a su papá, don Octavio, con una nota muy respetuosa, explicándole que sus hijos decidieron unirse a una causa benéfica y que están haciendo un voluntariado forzoso, para que no se preocupe». Pablo guardó la foto en el bolsillo de su camisa y se dirigió a la salida. Antes de cruzar la puerta, se detuvo y se volvió una última vez. «Ah, y una cosa más. En la comuna la gente es muy agradecida, pero también muy brava. Si alguien se entera de que ustedes fueron los que hicieron llorar a mi hija, bueno,
Yo no puedo controlar a todo el mundo todo el tiempo. Les sugiero que sean muy, muy humildes. El patrón salió del restaurante, desapareciendo en la tarde luminosa de Medellín. Los hermanos se quedaron solos con Pinina, el Limón y un grupo de sicarios que acababan de entrar por la puerta trasera. Hombres de barrio, con cicatrices en la cara y miradas de tiburón, que observaban a los niños ricos disfrazados de obreros con una mezcla de diversión y hambre. «Bueno, señoritas», dijo Pinina, aplaudiendo con sarcasmo. «Se acabó el recreo. La camioneta de la basura está esperando afuera, y no es una Toyota con aire acondicionado, es un camión de estacas donde van a ir con los cerdos y el cemento. Bienvenidos al mundo real». Julián sintió que las piernas le fallaban de nuevo, pero el Limón lo agarró por el cuello del overol y lo levantó en vilo, arrastrándolo hacia la salida trasera. El olor a comida podrida y gasolina barata los golpeó al salir al callejón. Allí, un viejo camión Dodge 600, despintado y ruidoso, esperaba con el motor en marcha, escupiendo humo negro. Los empujaron a la parte de atrás, donde no había asientos, solo herramientas oxidadas y sacos de cal. El metal de la carrocería quemaba bajo el sol. Julián miró a sus hermanos. Ya no parecían los dueños del mundo, parecían náufragos. El camión arrancó con una sacudida violenta, lanzándolos contra las tablas de madera. Mientras el vehículo se alejaba del poblado, de la zona rica, de la seguridad, y comenzaba a trepar hacia las laderas empinadas donde la ley de Dios no subía y la ley de Pablo era la única constitución, Julián entendió que la muerte hubiera sido, efectivamente, un regalo. Lo que les esperaba arriba, entre los laberintos de ladrillo sin revocar y las miradas de 1000 ojos invisibles, era una deconstrucción del alma. Iban hacia la boca del lobo, disfrazados de ovejas, y el pastor acababa de dar la orden de que comenzara el festín. El sol en la comuna nororiental no calienta, castiga. Es un sol de justicia. Un sol obrero que no entiende de bloqueadores solares importados, ni de gafas oscuras de diseñador. Para Julián, Felipe y Darío Castañeda, ese sol se había convertido en el capataz más cruel de su nueva existencia. Llevaban apenas 5 días en el barrio Pablo Escobar, pero esos 5 días habían erosionado su humanidad más rápido que el ácido. Julián, el otrora patrón, que gritaba a los meseros por un hielo, ahora jadeaba bajo el peso de un bulto de cemento de 50 kilos. Sus manos, antes suaves y manicuradas, eran ahora una masa de ampollas reventadas y piel en carne viva. La mezcla de cal y sudor se le metía en las heridas, provocándole un ardor constante, un recordatorio palpitante de cada segundo de su arrogancia pasada. «¡Mueva la batea, princesa!», gritó don Chepe, el maestro de obra encargado de la cuadrilla. Era un hombre bajo, curtido, con la piel parecida a la corteza de un árbol viejo y una lealtad a Pablo Escobar que rayaba en el fanatismo religioso. «Aquí no vinimos a modelar. Ese muro tiene que subir hoy o duermen a la intemperie». Julián quiso soltar el bulto. Quiso gritar que él era un Castañeda, que su papá tenía más tierras que todo este barrio miserable junto, pero las palabras se le murieron en la garganta seca. Alrededor de la obra, una multitud silenciosa observaba. Esa era la verdadera tortura. No era el trabajo físico, aunque eso los estaba matando. Era la audiencia. Pablo no los había mandado a una cárcel oscura donde pudieran esconder su vergüenza. Los había puesto en un escenario. Todo el barrio sabía quiénes eran, o mejor dicho, sabían qué eran, los que hicieron llorar a la niña. Esa etiqueta era más peligrosa que tener una diana pintada en la espalda. Las señoras que pasaban con las bolsas del mercado se detenían a mirarlos y escupían al suelo con desprecio.
Los pelados del barrio, niños de la misma edad que Manuela, se sentaban en los montículos de arena a observarlos, chupando helados de agua con una ironía cruel, riéndose cada vez que uno de los hermanos tropezaba o se le caía la pala. «Mire, ve», dijo un niño de unos 8 años, señalando a Felipe que intentaba torpemente mezclar arena. «Ese es el que se orinó. Mi mamá dijo que huele a chichí». Las risas infantiles eran cuchillos. Felipe, con los ojos llenos de lágrimas de impotencia, bajó la cabeza y siguió paleando. La deshumanización era absoluta. Ya no tenían nombres. Eran el meón, el bocón y el otro. La paranoia se había instalado en sus cerebros como un parásito. Cada vez que una moto pasaba cerca, el corazón de Julián se detenía, esperando la ráfaga de metralleta que acabaría con todo. Pero Pablo había cumplido su palabra. Nadie los tocaba. La orden del patrón era sagrada. Sin embargo, esa protección era una jaula. Significaba que nadie los mataría, pero tampoco nadie los ayudaría. Eran intocables en el peor sentido de la palabra. Apestados. A media mañana, Darío, el más joven y débil de los tres, colapsó. Se sentó en el suelo, mareado por el calor y la falta de comida decente. Su dieta consistía en agua de panela y arepa fría, suministrada por la comunidad con la misma caridad que se le da a un perro callejero. «No puedo más», sollozó Darío. «Julián, hace algo. Llama a mi papá. Ofréceles plata». Julián miró a su alrededor. Don Chepe los observaba con los brazos cruzados. Julián, en un acto de desesperación suicida, se acercó al maestro de obra. «Don Chepe», susurró, mirando a los lados para asegurarse de que los sicarios que vigilaban desde los techos no escucharan. «Oiga, patrón, usted se ve que es un hombre inteligente». Don Chepe escupió un chorro de tabaco negro cerca de las botas de caucho de Julián. «¿Qué quiere, Gomelo? Mi papá tiene mucha plata, dólares. Si usted nos deja hacer una llamada, solo una, le juro que le damos lo que pida. Puede comprarse una casa en el poblado, dejar este moridero». La cara de don Chepe no cambió, pero sus ojos se endurecieron. «¿Usted cree que yo quiero irme de aquí?», preguntó Chepe con una calma aterradora. «¿Usted cree que su plata sucia vale más que la palabra de don Pablo?» Chepe dio un paso adelante, obligando a Julián a retroceder. «Mire, muchacho, don Pablo me dio esta casa cuando yo vivía debajo de un puente. Don Pablo le pagó la operación a mi nieta cuando los médicos de su clase la dejaron morir en la sala de espera. Para mí, don Pablo es más que su papá y que todo su dinero. Usted me vuelve a ofrecer plata y yo mismo le parto esa pala en la cabeza y le digo al patrón que fue un accidente laboral». ¿Me oyó? Julián retrocedió, temblando. La última puerta se había cerrado. No había soborno posible en una tierra donde la lealtad era la única moneda de curso legal. Esa tarde la visita llegó. No era Pablo. Pablo no se ensuciaba los zapatos en el barro de la obra. Era Pinina. Llegó en una moto Calimatic, vestido de civil, con esa sonrisa de tiburón que nunca llegaba a sus ojos. Traía una bolsa de papel en la mano. Se bajó de la moto y caminó hacia donde los tres hermanos intentaban levantar una pared torcida. Don Chepe hizo una señal y la cuadrilla de obreros reales se detuvo para ver el espectáculo. ¡Qué belleza!, exclamó Pinina, aplaudiendo. «Miren esos músculos, miren esa técnica. Don Octavio debe estar muy orgulloso de sus muchachos». Pinina se acercó a Julián, que estaba cubierto de polvo gris, de pies a cabeza. «Les traje algo», dijo Pinina, sacando 3 botellas de agua helada de la bolsa. «Porque el patrón es un hombre misericordioso y le preocupa que se deshidraten». Los hermanos, con la garganta como papel de lija, miraron el agua con desesperación. Julián estiró la mano, pero Pinina retiró la botella en el último segundo. «Epa, epa, ¿qué se dice? ¿O es que en el valle no enseñan modales?» «Gracias».
susurró Julián con la voz quebrada. —¿Gracias quién? —Gracias, don John. No, no, no. A mí no me dé las gracias. Yo soy un mandadero. Las gracias son para la niña. Pinina le puso la botella fría contra la mejilla inflamada a Julián. Manuela preguntó por ustedes hoy, dijo. Papi, ¿los señores malos ya aprendieron a ser buenos? Y el patrón le dijo, todavía no, mi amor. Les falta un poquito de sol. Así que agradézcanle a la niña que todavía están respirando. Pinina les entregó el agua. Bebieron con ansia, atragantándose, mientras el sicario los observaba con asco. Ah, por cierto, dijo Pinina subiéndose a la moto. Llegó correo. Sacó un sobre arrugado y se lo tiró a los pies a Julián. Es de su papá, don Octavio. Parece que recibió la foto que les tomamos. Julián se lanzó al suelo para recoger la carta. Sus manos temblorosas rasgaron el sobre. Dentro había una nota corta, escrita con la letra firme y furiosa de su padre. Julián leyó las líneas y sintió que el mundo se le terminaba de caer encima. No era una carta de rescate. No decía, voy por ustedes. Decía, me avergüenzan. Si salen vivos de esa, no vuelvan a la finca hasta que sean hombres de verdad. No voy a pelear una guerra con Escobar por 3 idiotas que no saben comportarse. Arreglen su desastre. Julián dejó caer la carta al barro. Su padre los había abandonado. El miedo a Pablo Escobar era más fuerte que el amor de sangre. Estaban solos, completamente solos en el reino del enemigo. La noche cayó sobre la comuna, trayendo consigo un frío que calaba los huesos y los ruidos de un barrio que nunca dormía del todo. Los 3 hermanos se acostaron en el suelo de la obra, sobre cartones, abrazados para mantener el calor, llorando en silencio para no despertar la ira de los guardias invisibles. Ya no eran los hermanos Castañeda, eran fantasmas. Su identidad había sido borrada a punta de pala y pica. Y en la oscuridad, Julián entendió que la verdadera cazada no era con armas. Pablo los estaba cazando por dentro, devorando sus egos hasta que no quedara nada más que un cascarón vacío y obediente. Y lo peor de todo, pensó Julián mientras miraba las luces lejanas de la ciudad rica que ya no le pertenecía, era que apenas iba una semana. 29 días. Ese fue el tiempo exacto que tardó el apellido Castañeda en desteñirse hasta convertirse en nada más que un recuerdo borroso bajo el sol implacable de Medellín. Julián miró sus manos. Ya no parecían suyas. Las uñas estaban negras, rotas, con tierra incrustada tan profundo que parecía tatuada. Las yemas de los dedos eran lija pura, endurecidas por el roce constante del ladrillo tolete y el cemento gris. Había perdido 12 kilos. La barriga de whisky y buena vida había desaparecido, reemplazada por una delgadez fibrosa y hambrienta. Sus hermanos, Felipe y Darío, eran sombras silenciosas que se movían mecánicamente, cargando baldes de mezcla sin quejarse, sin hablar, sin mirar a los ojos a nadie. La casa estaba terminada. Era una estructura modesta de 2 habitaciones, pintada de un blanco cal que brillaba bajo el sol de la tarde. No era una mansión del valle, pero para la familia que había vivido allí antes, bajo plásticos y latas, era un palacio. «Está lista, monito», dijo don Chepe pasándole un trapo sucio a Julián para que se limpiara el sudor. Julián asintió. No dijo, «Soy Julián», ni «No me diga monito». Simplemente asintió. El orgullo se había evaporado hacía 2 semanas, la noche en que tuvo que pelear con una rata por un pedazo de arepa vieja que se le había caído al suelo. El ruido de motores interrumpió la calma del barrio. No eran motos esta vez. Era el rugido grave y sincronizado de motores V8. El barrio entero se congeló.
Las señoras metieron a los niños a las casas. Los perros callejeros, que parecían tener un sexto sentido para el peligro, se escondieron bajo los carros viejos. 3 camionetas Toyota Land Cruiser, negras y blindadas, subieron por la pendiente destapada, levantando una nube de polvo rojizo. Se detuvieron justo frente a la casa nueva. Julián sintió que las piernas se le volvían de agua, pero no corrió. Darío y Felipe se acercaron a él, buscando protección instintiva, aunque sabían que su hermano mayor ya no tenía poder para proteger ni a una mosca. Las puertas se abrieron al unísono. Primero bajaron los escoltas, el Limón y Pinina a la cabeza, con las armas enfundadas, pero las manos listas. Escanearon el perímetro con ojos de águila. Luego, de la camioneta del medio, bajó él. Pablo Escobar no vestía como un patrón de la mafia ese día. Llevaba jeans, tenis blancos y una camisa polo azul cielo. Parecía un político en campaña o un padre de familia un domingo cualquiera. Caminó hacia la casa, ignorando a los 3 espectros sucios que temblaban junto a la mezcladora de cemento. Pablo pasó la mano por la pared recién pintada, golpeó el muro con los nudillos, probando la solidez. Revisó el marco de la ventana. Asintió levemente. «Buen plomo», dijo Pablo mirando a don Chepe. «La pared está derecha». «Sí, patrón». Los muchachos aprendieron rápido. Al principio eran torpes como pollos, pero el hambre es buena maestra, respondió Chepe con respeto. Solo entonces Pablo se giró hacia los hermanos. Se quitó las gafas oscuras y los miró de arriba abajo, deteniéndose en los pies descalzos y llenos de llagas de Darío, en la piel quemada por el sol de Felipe, en la mirada vacía de Julián. «Señores Castañeda», dijo Pablo con una voz cordial, como si se encontraran en un club social y no en una invasión. «Veo que han bajado de peso. El aire de la montaña les sienta bien». Julián intentó hablar, pero la voz le salió ronca, oxidada por el desuso. «Buenas tardes, don Pablo». «De don». Pablo sonrió, pero era una sonrisa sin calor. «Hace un mes yo era un montañero, ¿no? Y ustedes eran los dueños del mundo. ¿Qué pasó? Se les acabó el mundo». Julián bajó la cabeza. La humillación ardía más que la cal en las manos. «Aprendimos, señor, aprendimos». «¿Ah, sí?» Pablo caminó lentamente hacia ellos, invadiendo su espacio vital. Olía a jabón limpio y a loción cara, un contraste violento con el hedor a sudor y miseria que emanaban los hermanos. «¿Qué aprendieron, Julián? Cuénteme, porque su papá me escribió diciendo que ustedes eran un caso perdido. Yo quiero saber si le tengo que dar la razón a don Octavio». Julián levantó la vista. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no de miedo, sino de una resignación absoluta. «Aprendimos que no somos nadie», susurró Julián. «Que sin la plata de mi papá, sin la ropa cara, solo somos 3 hombres que cargan ladrillo, y que cualquiera de estos vecinos vale lo mismo que nosotros». Pablo lo miró fijamente durante un largo minuto, buscando la mentira, el rastro de arrogancia escondida. No encontró nada. El muchacho estaba roto. El ego había sido extirpado quirúrgicamente. «Bien», dijo Pablo secamente, «esa es la mitad de la lección. Ahora viene la otra mitad». Pablo hizo una señal hacia la segunda camioneta. La puerta trasera se abrió y bajó una mujer. No era Manuela, era una anciana pequeña, arrugada como una pasa, vestida con ropa humilde pero limpia. Se apoyaba en un bastón de madera y miraba todo con ojos asustados. «Ella es doña Lucía», presentó Pablo. «Ella vivía en una casa de cartón que se llevó la lluvia el mes pasado. Perdió todo, menos la dignidad». Pablo se acercó a la anciana y le tomó la mano con una delicadeza extrema, guiándola hacia los hermanos. «Doña Lucía, estos son los albañiles que le construyeron su casa. No les pague, porque ellos lo hicieron gratis.
Lo hicieron para pagar una deuda de honor. Pablo sacó un juego de llaves del bolsillo y se las extendió a Julián. «Tenga». Julián tomó las llaves. Le pesaban en la mano como si fueran de plomo. «Entrégueselas», ordenó Pablo, «y pídale perdón». «¿Perdón por qué, don Pablo?», preguntó Julián confundido. «Nosotros no le hicimos nada a ella». «Pídale perdón», tronó la voz de Pablo, haciendo que los tres hermanos saltaran. «Pídale perdón por haber creído que ustedes eran mejores que ella. Pídale perdón por haber pensado que su vida de ricos valía más que la vida de una vieja que ha lavado ropa ajena durante 50 años para criar a sus nietos. Arrodíllese y entréguele las llaves». Julián, con las piernas temblando, cayó de rodillas en el barro frente a doña Lucía. Sus hermanos lo siguieron. La imagen era bíblica, brutal. Los herederos millonarios, sucios y rotos, arrodillados ante la pobreza digna. «Doña Lucía», dijo Julián con la voz quebrada por el llanto, «tome su casa y perdónenos por ser tan estúpidos». La anciana, temblorosa, tomó las llaves. Miró a Pablo buscando permiso. Pablo asintió con una sonrisa leve. Entonces la mujer puso su mano arrugada sobre la cabeza sucia de Julián. «Levántese, mijo», dijo la anciana con voz suave. «Dios lo perdone y que le dé juicio, porque se ve que le ha faltado mucho». Julián rompió a llorar, un llanto profundo y desgarrador, abrazándose a las piernas de la anciana. No lloraba por el castigo, lloraba porque por primera vez en su vida sentía vergüenza real. Vergüenza de su alma, no de su situación. Pablo observó la escena con frialdad clínica. Ya estaba hecho. El espíritu estaba quebrado y vuelto a armar, aunque torcido. «Límpiense los mocos», dijo Pablo rompiendo el momento. «Todavía no hemos terminado». El patrón caminó hacia la camioneta donde estaba doña Lucía y abrió la puerta del copiloto. «Manuela, ven». La niña bajó. Llevaba un vestido amarillo y unas gafas de sol de plástico rosado. Miró la casa nueva, miró a la anciana feliz y luego miró a los tres hombres sucios que se ponían de pie torpemente. Los hermanos Castañeda contuvieron la respiración. Era ella, la causa de su desgracia. La niña a la que habían gritado. Esperaron el reconocimiento, el dedo acusador, la burla final. Manuela los miró a los ojos. Su mirada pasó por Julián, por Felipe, por Darío, y no se detuvo. No había reconocimiento. Para ella, esos tres hombres cubiertos de mugre y miseria eran invisibles, eran parte del paisaje, como la mezcladora de cemento o los bultos de arena. Eran simplemente obreros, nadie importante. «Papi, ¿ya nos vamos?», preguntó Manuela tirando de la mano de Pablo. «Hace mucho calor y quiero ver a los hipopótamos». Julián sintió un golpe en el pecho más fuerte que cualquier puño. No lo recordaba. Eran tan insignificantes para ella, tan minúsculos en su universo, que ni siquiera merecían su odio. Su arrogancia, su gran ofensa, para ella había sido un mal momento olvidado con un helado nuevo. Ellos habían perdido su vida, su dignidad y su orgullo por alguien que ni siquiera sabía que existían. Pablo miró a Julián y le guiñó un ojo. Un guiño cruel, cómplice, que decía: «¿Ves? Eso es lo que eres. Nada». «Sí, mi amor, ya nos vamos», dijo Pablo levantando a Manuela en brazos. «Estos señores ya terminaron su trabajo aquí». El patrón se volvió hacia Pinina. «Deles ropa limpia, no la de ellos, una muda barata del mercado, y denles para el bus hasta Cali. Que se vayan por tierra. Quiero que tengan 12 horas de viaje para pensar en lo que sintieron hoy». Pablo se subió a la camioneta sin mirar atrás.
El convoy arrancó, levantando polvo, dejando a los hermanos Castañeda parados en medio de la nada, con ropa prestada, el cuerpo roto y la certeza absoluta de que, aunque seguían vivos, los Julián, Felipe y Darío, que entraron al restaurante La Estancia, habían muerto para siempre bajo el peso de esos ladrillos. El viaje de regreso a Cali no se hizo en una camioneta blindada, con aire acondicionado y música a todo volumen. Se hizo en una flota magdalena destartalada, de esas que paran en cada pueblo para subir gallinas, bultos de plátano y campesinos que miraban con desconfianza a esos tres hombres flacos, quemados por el sol y vestidos con ropa barata que les quedaba grande. Julián iba pegado a la ventana, viendo pasar el paisaje colombiano. Cada kilómetro que los alejaba de Medellín debería haber sido un alivio, pero se sentía como una condena. El motor del bus rugía, tapando el silencio sepulcral entre los hermanos. No se habían dicho una palabra desde que la camioneta de Pablo los dejó tirados en la terminal de transportes con un fajo de billetes arrugados, lo justo para los pasajes y una gaseosa. 12 horas de camino, 12 horas para pensar, 12 horas para sentir el fantasma de las llagas en las manos y el peso invisible de los ladrillos en la espalda. Cuando llegaron a Cali, la ciudad de la salsa y la caña de azúcar, el aire caliente y húmedo del valle los golpeó en la cara. Debería haber olido a hogar, en cambio, olía a fracaso. No tomaron un taxi. No querían que ningún conductor conocido los viera así. Caminaron hasta un teléfono público y Julián marcó el número de la hacienda, esperando que alguien enviara un carro discreto. «¿Aló?», contestó la voz seca de Efraín, el mayordomo de toda la vida. «Efraín, soy yo». «Julián, estamos en la terminal. Mande a alguien». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Un silencio que helaba la sangre más que el aire acondicionado de la estancia. «Don Julián», dijo Efraín con voz apagada. «El patrón dejó órdenes. Dijo que si llamaban, que cogieran taxi, que él no gasta gasolina en desconocidos». La línea se cortó. Julián se quedó con el auricular en la mano, escuchando el tono de ocupado que sonaba como una burla. Miró a Felipe y a Darío, que esperaban sentados en el andén como dos perros abandonados. «Papá no va a mandar carro», dijo Julián. Tomaron un taxi cualquiera, pagando con las monedas que les sobraban. El taxista los miraba por el retrovisor, arrugando la nariz ante el olor a sudor rancio y polvo de obra que todavía traían impregnado en la piel. Cuando llegaron a la portería de la inmensa hacienda La Herradura, el guardia de seguridad, un hombre que había trabajado para ellos 5 años, les pidió identificación. «Soy yo, imbécil. Julián», gritó, intentando recuperar un gramo de su antigua autoridad. El guardia lo miró, luego miró la lista y finalmente abrió la reja con una lentitud exasperante, sin saludarlos, sin el habitual «Bienvenido, patrón». La entrada triunfal de los hijos pródigos se convirtió en una caminata vergonzosa por el sendero de grava hasta la casa principal. Don Octavio Castañeda los esperaba en el despacho. No estaba solo, estaba sentado detrás de su escritorio de roble, con un vaso de whisky en la mano y una expresión que no era de rabia, sino de algo mucho peor: asco. Sobre el escritorio, en un marco de plata recién comprado, estaba la foto, la Polaroid que Pinina les había tomado. Los 3 hermanos, sucios, con overoles manchados, las caras tiznadas y los ojos llenos de terror. Pablo se la había enviado por correo certificado, con una nota que don Octavio tenía ahora entre los dedos. «Entren», dijo Octavio sin levantar la vista del vaso. Los 3 hermanos entraron, arrastrando los pies. La alfombra persa se sentía extraña bajo las suelas de goma barata. «Papá», empezó Felipe, rompiendo a llorar. «Fue horrible. Nos trataron como animales, nos
¡Cállese! El grito de Octavio hizo temblar los cristales de la vitrina de trofeos. ¡Animales! Los animales tienen dignidad. Los animales pelean o corren. Ustedes se dejaron domesticar. Octavio se levantó, agarró la foto enmarcada y la giró para que la vieran bien. ¿Saben qué dice la nota de Escobar? Dice: Don Octavio, aquí le devuelvo a sus muchachos. Ya saben pegar ladrillo, por si el negocio del ganado se pone malo. Atentamente, un servidor. Octavio tiró la nota al suelo y caminó hacia la ventana dándoles la espalda. Me humillaron. Humillaron el apellido. Todo el valle sabe que mis hijos, los Castañeda, fueron los albañiles de Pablo Escobar. Me llaman los socios para preguntarme si cobro por hora o por obra. Soy el hazmerreír del club campestre por culpa de 3 idiotas que no saben controlarse el trago. Papá, era Pablo Escobar. Nos iba a matar, justificó Julián. Octavio se giró lentamente. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Hubiera preferido que los matara, dijo con una frialdad absoluta. Un hijo muerto es una tragedia. Un hijo cobarde y humillado es una vergüenza eterna. Si los hubiera matado, yo podría haberle declarado la guerra, o al menos llorarlos con honor. Pero ahora le debo un favor al hombre más peligroso del país por haberles perdonado la vida a cambio de convertirlos en chistes. El padre caminó hacia su caja fuerte, sacó 3 sobres con dinero y los tiró sobre el escritorio. Tomen, es lo último que van a recibir de mí. ¿Nos estás echando?, preguntó Darío, incrédulo. No, respondió Octavio, volviendo a sentarse y sirviéndose otro trago. Echaros sería darles libertad. Se quedan. Pero se acabó la vida de patrones. Se acabaron las camionetas, se acabaron las tarjetas de crédito, se acabaron los viajes a Miami. Si quieren comer, van a trabajar, y no en la oficina. Se van para los establos, a limpiar mierda de caballo. Al fin y al cabo, ya tienen experiencia en trabajos manuales, ¿no? Julián sintió que el mundo se le cerraba. La prisión de Pablo no había terminado al salir de Medellín. Simplemente había cambiado de carcelero. Los días siguientes fueron una pesadilla de aislamiento social. La noticia había corrido como pólvora mojada en gasolina. En Cali, donde la apariencia lo es todo, los Castañeda pasaron de ser los solteros más codiciados a ser leprosos sociales. Una semana después, Julián, incapaz de soportar el encierro y el olor a estiércol de los establos, intentó desafiar su nueva realidad. Se bañó, se puso uno de sus trajes viejos, que ahora le nadaba en el cuerpo flaco, y se fue al bar de moda en Granada, donde solían tener mesa reservada permanente. Al entrar, la música no paró, pero las conversaciones sí. Sintió las miradas clavándose en su nuca como agujas. Se acercó a la barra, intentando proyectar esa arrogancia que solía ser su armadura. «Un whisky doble», pidió al barman, un viejo conocido. El barman lo miró, luego miró a un grupo de hombres en una mesa cercana, socios del cartel de Cali, enemigos naturales de Escobar, pero respetuosos de sus lecciones, y luego volvió a mirar a Julián. «Lo siento, Julián, no hay whisky». «¿Cómo que no hay? Veo la botella ahí atrás». «Para vos no hay whisky», dijo el barman en voz alta para que todos escucharan. «Pero si querés, te puedo servir un vaso de agua con cemento. Dicen que es lo que te gusta ahora». Las carcajadas estallaron en el bar. Risas crueles, sonoras, destructivas. Julián se giró buscando a alguien, un amigo, un aliado. Vio a sus antiguos compañeros de rumba, los que bebían a su cuenta, los que le celebraban los chistes. Todos desviaban la mirada o se reían tapándose la boca. Alguien desde el fondo gritó: «¡Cuidado con el helado que se le cae!». Julián salió del bar tropezando, ciego de lágrimas de rabia y vergüenza.
Se subió a su carro viejo y condujo sin rumbo, golpeando el volante hasta que los nudillos le sangraron, reabriendo las heridas de la obra. Esa noche en su cuarto, Julián entendió la verdadera dimensión de la venganza de Pablo. No le había quitado la vida, le había quitado la identidad. Ya no era un Castañeda, era una anécdota, un chiste, un ejemplo viviente de lo que pasa cuando uno se cree más de lo que es. Se miró al espejo. Vio a un hombre joven, pero sus ojos eran los de un viejo asustado. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada vacía de Manuela Escobar, ignorándolo como si fuera polvo. Cada vez que escuchaba un ruido fuerte, su cuerpo se encogía esperando el golpe de Pinina. El miedo se había metido en sus huesos como una humedad incurable. Sacó una botella de aguardiente que tenía escondida bajo la cama. La destapó, pero el olor a anís le provocó náuseas. Le recordó a ese mediodía en la estancia. Le recordó el momento exacto en que su vida se rompió por un helado de vainilla. Tiró la botella contra la pared. Se sentó en el suelo, abrazándose las rodillas, en la misma posición en la que había dormido durante un mes en la comuna nororiental. Y allí, en la soledad de su habitación de lujo que ahora se sentía como una celda, Julián Castañeda lloró, no por arrepentimiento, sino porque sabía que, aunque su corazón seguía latiendo, él ya estaba muerto. Pablo Escobar lo había matado sin gastar una sola bala y lo había dejado vivo solo para que cargara con el cadáver de su propia reputación por el resto de sus días. La caída había sido total. Y no había fondo. Dicen que en Medellín las noticias vuelan más rápido que las balas, y la historia del helado de la muerte viajó a la velocidad de la luz. No salió en los periódicos. El colombiano no publicó ni una línea sobre la desaparición temporal de los hermanos Castañeda. No hubo denuncias en la fiscalía ni reportes policiales. Pero en las esquinas de Manrique, en los billares de Envigado, en los clubes exclusivos del poblado y en las plazas de mercado de Itagüí, no se hablaba de otra cosa. La historia mutó, como suelen hacer las leyendas urbanas. Algunos decían que Pablo les había cortado las manos. Otros juraban que los había puesto a caminar sobre brasas ardientes. Pero la versión real, la de la humillación del trabajo forzado y el regreso en bus con ropa prestada, resultó ser más aterradora que cualquier ficción sangrienta. Porque la sangre se lava, pero la vergüenza se pega al alma como la brea. El mensaje quedó grabado a fuego en la conciencia colectiva de la ciudad. Con la familia del patrón no se juega, ni con el pensamiento. En la hacienda Nápoles, la vida transcurría con una normalidad surrealista. Manuela corría por los jardines, persiguiendo a una cría de cebra que Pablo había traído especialmente para ella, ajena por completo a que su berrinche de un martes por la tarde había destruido 3 vidas y reescrito las reglas de etiqueta de la mafia colombiana. Pablo observaba a su hija desde la terraza, meciéndose en una silla de mimbre con un vaso de jugo de naranja en la mano. A su lado estaba Popeye, quien había escuchado los rumores que llegaban desde Cali. «Patrón», dijo Popeye en voz baja, «dicen que don Octavio Castañeda vendió la finca del Valle, que se va para Miami con la mujer, y que los muchachos... Bueno, dicen que Julián no sale del cuarto ni para comer, que se volvió como un fantasma». Pablo asintió lentamente, sin apartar la vista de Manuela. «Es mejor así, Popeye. Un fantasma no hace ruido. Un fantasma no busca venganza. Un fantasma sirve de advertencia para los que están vivos». El patrón tomó un sorbo de jugo y sonrió levemente. «¿Sabes qué es lo más curioso? Que esos muchachos ahora son hombres de verdad. Probablemente son los únicos gomelos en todo Cali que saben cuánto pesa un bulto de cemento. En el fondo, les hice un favor. Les enseñé el valor del trabajo. Deberían mandarme una tarjeta de agradecimiento en Navidad». Popeye soltó una risa nerviosa.
La capacidad de Pablo para racionalizar su crueldad como una lección moral seguía siendo lo más inquietante de su personalidad. ¿Y si vuelven a intentar algo, patrón? Pablo giró la cabeza y miró a su sicario con esos ojos que parecían no tener fondo. No volverán. El miedo, Popeye, es como una vacuna. Si se aplica la dosis correcta, inmuniza para toda la vida. Esos muchachos están vacunados contra la estupidez. Y si a alguno se le olvida la dosis... Bueno, siempre hacen falta más ladrillos en el barrio. Esa tarde, Manuela se acercó corriendo a la terraza con las mejillas sonrosadas y una sonrisa que iluminaba el mundo oscuro de su padre. «¡Papi! ¡Papi!», gritó. «¡Quiero un helado!». El aire se congeló por un segundo. Popeye tensó la mandíbula. Los escoltas que estaban cerca intercambiaron miradas rápidas. La palabra helado se había cargado de un peso siniestro en la organización. Pero Pablo solo sonrió, se agachó y abrió los brazos para recibir a su hija. «Claro que sí, mi princesa, del sabor que tú quieras, y te lo vas a comer tranquila, porque en este país, mientras tu papá respire, nadie, absolutamente nadie, te va a volver a tumbar nada». Manuela abrazó a su padre, sintiéndose la niña más segura del universo, protegida por un amor que era capaz de quemar el mundo entero solo para mantenerla tibia. Ella no veía al monstruo que el resto del país temía. Ella solo veía a su papá, el héroe que arreglaba las cosas, el mago que hacía desaparecer a los hombres malos y hacía aparecer cebras en el jardín. El legado de aquel día en el restaurante La Estancia no fue la construcción de una casa en la comuna, ni la ruina social de los Castañeda. El verdadero legado fue el silencio. Un círculo de protección invisible e impenetrable se cerró alrededor de la familia Escobar. En los colegios, en los parques, en las calles, la gente bajaba la voz cuando pasaban. Nadie se atrevía a mirar a los ojos, nadie se atrevía a respirar fuerte. Pablo había logrado lo que todo rey desea y pocos consiguen: gobernar no solo sobre la vida y la muerte de sus súbditos, sino sobre sus intenciones. Esa noche, mientras Pablo le leía un cuento a Manuela para dormir, afuera, en la oscuridad de Colombia, 3 hombres rotos en Cali miraban el techo de sus habitaciones, insomnes, sabiendo que nunca más volverían a ser jóvenes, ni ricos, ni valientes. Y en Medellín, miles de personas dormían un poco más intranquilas, sabiendo que el dueño de la ciudad estaba dispuesto a convertir sus vidas en una obra negra por el simple capricho de una niña. Así termina el cuento de los que se creyeron más bravos que el diablo. Aprendieron que en la Medellín de los 80 la arrogancia era el pecado capital y Pablo Escobar era el castigo divino. Pero recuerden algo, parceros: el poder construido sobre el miedo es como un castillo de naipes empapado en gasolina. Brilla mucho, sí, pero solo hace falta una chispa para que todo arda, y esa chispa, tarde o temprano, siempre llega. Pero esa es otra historia.